Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy nuestra sesión número 4, por aquí, cinta número 4, para el jueves 29. Nuestra sesión, la siguiente sesión la vamos a tener el día lunes en este mismo horario y ya esa sería nuestra última sesión. El curso finaliza hasta el martes, entonces para que no se les vaya a olvidar, el martes pues tienen para que terminen todas sus actividades y pues ahí ya se acaba el curso. A partir de ese martes, más o menos tipo miércoles, si me queda un ratico, eh, voy a paso las notas efectivamente y tengo un ratico hasta las 8 de la mañana, ahí tengo el espacio. Paso las notas del curso y por ahí yo creo que en una semana más o menos ya les expiden el certificado, por supuesto si aprueban todas las evaluaciones, mínimo con una nota de 3 y el promedio pues en general es de 3. Recuerden que para eso pues toca aprovechar también las oportunidades que se le presentan en las evaluaciones y si no pues me avisa por favor con tiempo. Tienen también este fin de semana para adelantarse. Los que no de pronto han hecho las actividades de las 4 primeras unidades o de las 3 primeras, pues se pueden adelantar y por supuesto finalizar el curso que ya se nos acaba el 4 de octubre. Ya es bastante rápido que pasa el tiempo, entonces miren que ya se nos va a acabar nuestro curso de Excel básico. Bien, como les decía, estamos entonces en la unidad número 4. Esta unidad pues se llama ordenamientos, que es un procedimiento, autofiltros, subtotales y condicionales. Todos esos son procedimientos que se hacen ya con información. O sea que nosotros ya tenemos información en este caso y lo que vamos a hacer es manipular esa información pues, de pronto para ver algún resultado que queramos observar. Entonces, no se les olvide que está la unidad número 4. En ambientación siempre está la guía. Aprovechen también este fin de semana para descargar todos los documentos. Con eso, pues, cuando se cierre el curso no tienen ningún problema. Ustedes tienen toda la documentación guardadita y pues les sirve para repasar más adelante. Aquí está un documento que dice ordenamiento de datos, cómo se podría ordenar información. Por aquí están los otros documentos de autofiltros, de subtotales. Bueno, también hay unos videos de procedimientos que se pueden utilizar. En apropiación tenemos el taller. Entonces recuerden que aquí el taller yo lo puedo descargar de una nubecita que aparece en la parte superior. En este usuario a mí no me aparece. Yo sí tengo que hacerlo de otro lado. Entonces, perdón, este no es. Le dije el que no era. Entonces, en este caso, no se les olvide que es una nubecita que les permite descargar el archivo. Bueno, yo voy a aprovechar y lo descargo por aquí. Mientras que se carga, les termino aquí de decir la última parte, que en este caso es demostración. Y recuerden que la evaluación de esta unidad número 4, pues sí es la nota. Entonces, el taller es para practicar y la unidad 4, pues es para realizar la evaluación. Y la nota correspondiente a esa unidad número 4. Bueno, en este caso, nuestro taller, eh, recuerden que todos los talleres tienen eh, descripción de lo que hay que hacer, ¿sí? Utilizando pues ciertas herramientas que vemos ahorita en la sesión y empieza con unos ejercicios. Por ejemplo, aquí nos dice que hay un uso de una herramienta que se llama formato condicional. ¿Dónde se puede hacer? Bueno, aquí hay una hoja de insumos, voy a abrirla. Esa hoja de insumos es como información. Vamos a suponer que a nosotros nos dan información y resulta que esta información, pues, si miramos, de pronto tiene unos códigos en la primera columna, tiene unos elementos que podrían ser de una papelería, cantidades en el empaque, valor unitario, valor bruto, un proveedor de ese producto que tenemos ahí en la descripción, una ciudad de origen, una transportadora, los fletes, ¿sí? Y la retención.
Entonces, esos son datos que nos están pasando. Un negocio que de pronto controla a su proveedor y a y los pedidos que le está haciendo de pronto al proveedor, entonces lleva el registro aquí de esa información. Bien, esa información pues es la que nos pasan a nosotros. Eh, bueno, aquí no es mucha, es como hasta la fila número 100, pero igual pues esa información nos sirve para trabajar. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar y como voy a hacer varias cositas, voy a coger la hoja de insumos, voy a presionar clic derecho y le voy a decir mover o copiar. Selecciono nuevamente la hoja que se llama insumos y selecciono la opción que dice crear una copia. Entonces voy a crear una copia para hacer un ejercicio. Y con eso pues la información original pues siempre va a quedar ahí como disponible. Bien, tras de eso le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar aquí formato condicional. Entonces ahí podemos hacer el formato condicional sin peligro a que dañemos la hoja inicial. Bueno, ahí está el formato condicional que vamos a hacer acá. En este caso, el formato condicional, ¿qué es o para qué sirve? El formato condicional está en la parte superior, en la pestaña de inicio, y está en un grupo que se llama estilos. ¿Sí? Ese menú que ustedes ven ahí, o esa opción, es formato condicional. Y ese formato condicional, pues básicamente es la herramienta que vamos a utilizar para, en toda esta información que se ve tan igual y que se ve de pronto grande y que se ve un poquito difícil de entender, pues vamos a resaltar lo que querramos observar más rápidamente. Ese resaltar es como si le cambiáramos las características a una de esas celdas o a varias, dependiendo de de la condición que querramos. Entonces es como si nosotros aplicáramos de este grupo de fuente, por ejemplo, le colocáramos un color a la celda, le colocáramos un color a la fuente o le cambiáramos eh, la fuente, ¿sí? Le colocáramos, no sé, negrilla, etcétera, ¿sí? Le cambiáramos el tamaño, por ejemplo, em, de la fuente, ¿sí? Todas esas características son propias de un formato. Entonces yo le podría aplicar esas características a una celda dependiendo de lo que yo quiera resaltar. Entonces la idea es generar un formato condicional dependiendo de alguna condición. Por ejemplo, yo para seleccionar los datos, pues puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, voy a seleccionar toda la información, voy a presionar la tecla control y voy a presionar la E y ahí me selecciona toda la información. Si yo selecciono toda la información, eh, la regla o la condición que voy a aplicar en este momento se va a expandir a todas las columnas completas. ¿Sí? Entonces la regla que vamos a generar o la condición que vamos a generar va a cubrir toda la hoja completa. ¿Listo? Pero puede ser que en algún momento nosotros no querramos aplicarla toda, porque solo es un pedacito. Entonces, simplemente con que seleccionemos la columna eh, a la que queremos aplicar el formato, pues con eso ya tenemos suficiente. ¿Listo? Entonces, lo importante pues es seleccionar la columna a la cual le vamos a aplicar el formato. Ahora, ¿cuál sería la regla o la condición para cambiar el formato? En este caso, esta columna dice proveedor. Hay tres proveedores. Uno se llama Cacha Mundial, el otro se llama Dis Medellín y el otro se llama Rayo. Entonces son tres proveedores y resulta que yo quisiera resaltar uno de ellos. ¿Sí? Quisiera que donde diga un nombre específico, pues esas celdas se resaltaran, ¿sí? Cambiaran, no sé, de color y empezamos a modificar el formato de esa celda. ¿Cómo se hace entonces? Vamos a formato condicional y si ustedes ven en pantalla, dice reglas, ¿sí? Básicamente las condiciones y lo que yo establezca, pues se llama una regla. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a utilizar las primeras, ¿sí? O voy a ubicarme encima de la que dice reglas para resaltar celdas, que es lo que necesitamos.
y me va a aparecer pues varias. Algunas, por supuesto, son como la pasa con la primera, por ejemplo, es mayor que o es menor que. Son reglas que se utilizan para números. Entonces, usted le puede preguntar a un número si es mayor que otro. ¿Sí? Pero pues hay otras reglas que sirven para texto. Bueno, aquí hay una que sirve para las dos, que es igual a. ¿Listo? Entonces aquí le puedo decir que es igual a y le puedo escribir en esa ventana que aparece eh, cuál es el valor que estoy buscando o cuál es el texto que estoy buscando para resaltar. Entonces le puedo escribir, por ejemplo, que yo estoy buscando a la empresa Rayo. ¿Sí? Bueno, lo podemos escribir también en mayúscula, Rayo. ¿Sí? Al lado me aparece unas opciones de relleno. ¿Sí? Aquí aparecen unas opciones de relleno ya determinadas. Me aparece relleno rojo claro con texto rojo oscuro. ¿Sí? Como fondo rojo con letra roja oscura. Son ya, por ejemplo, aquí amarillo, verde. ¿Sí? Esos son colores que uno puede resaltar o básicamente uno puede crear el formato. ¿Sí? Aquí donde dice formato personalizado. ¿Sí? Yo le puedo decir qué colores quiero que me aparezcan. Entonces, cuando yo le digo formato personalizado, me aparece esta ventana. Y le voy a decir fuente. Bueno, le voy a decir que por acá me coloque, por ejemplo, la fuente amarilla. ¿Sí? Y en una pestaña que se llama relleno, le voy a decir, por ejemplo, que me coloque el fondo o el relleno de color púrpura. Entonces, púrpura de fondo, fuente de color amarillo. Y le digo aceptar. Entonces, cuando ya presione otra vez aceptar, nos vamos a dar cuenta que él subraya o cambia el formato de rayo, pues es lo que estábamos buscando. Le pone el fondo morado y le pone la letra de color amarillo. Entonces, aquí con esa condición creamos una regla para que cuando encontrara la palabra rayo le cambiara el formato. Por eso se llama condicional, ¿no? Y por eso se llama formato. Estamos utilizando diferentes opciones de formato para resaltar lo que nosotros tengamos como coincidencia o tengamos como condición. Entonces miren que aquí todo lo que está marcado con rayo quedó con ese formato. Y lo hace resaltar pues de lo demás. ¿Sí? Entonces ahí vemos que cuáles son los que tienen un proveedor, que en este caso es Rayo. Bien, esa es una condición bastante sencilla, ¿no? Que se aplicó a esa columna, miren que no la estamos aplicando en ningún otro lado. Por si de pronto dijera en algún lado que ahí está Rayo en alguna otra parte, pues bueno, aquí solo está como proveedor, pero ya lo resaltamos. Por aquí, por ejemplo, en transportadora voy a seleccionar toda la información, ¿sí? De transportadora. Voy a utilizar un formato condicional, ¿sí? Y también voy a resaltar algunas celdas. Contexto, por ejemplo, yo podría utilizar esa que dice texto que contiene. ¿Sí? Es una regla también que está ahí, digamos que determinada. eh, y también se puede utilizar para resaltar celdas. Por ejemplo, puedo utilizar texto que contiene. Le puedo decir toda la palabra completa. Miren que ahí hay un ejemplo con Servientrega. Pero también puedo decirle, por ejemplo, que el texto contiene una C y una O. Y entonces también él me tomaría esa coordinadora. O le puedo decir, por ejemplo, que el texto contiene una T y una C. ¿Sí? Entonces él va a mirar que el texto contenga esa T y esa C. Puede ser que de pronto solo me acuerde de las primeras letras de lo que estoy buscando. Igual esta regla me resaltaría lo que yo estoy buscando. Aquí voy a dejar esta vez el relleno, puede ser el relleno verde. ¿Listos? Voy a presionar aceptar y miren que aquí aparece las palabras que contienen ese TS que yo les había dicho. Por acá, por acá. Todas las que dicen TC están resaltadas y les colocó el color verde que tiene por defecto. Entonces, esa es una forma de resaltar con ese formato condicional por si de pronto necesitamos
ver esa información pues, lo más rápido posible. Sin embargo, pues, por ejemplo, yo puedo seleccionar toda la columna, decirle eh, borrar reglas, ¿sí? Y le puedo decir, después de haber mirado la información, de darme cuenta que era lo que necesitaba, le puedo decir borrar la regla, ¿sí? Y entonces ya borro la regla que me estaba seleccionando TCC de color verde. Entonces, esto puede ser temporal, no hay necesidad de dejarlo todo el tiempo. De pronto uno resalta para mostrarle a los jefes, le dice, mire, aquí están los datos que estábamos buscando, los deja resaltados, los miran, los observan, los analizan, dicen, listo, ahora sí, ya entendimos cuál era el problema o ya sabemos cuál era la información y ya se le vuelve a quitar la regla. ¿Sí? No hay necesidad de dejarla siempre ahí. Eso es como también como temporal, que lo puede utilizar. Bueno, igual pueden utilizar muchas. Si se dio cuenta, ya utilizamos dos reglas eh, básicamente para texto. Por ejemplo, aquí en valor bruto, toda esta información que está en valor bruto en esta columna, la voy a seleccionar y voy a colocar una regla. Ya no de resaltar celdas. Ah, bueno, también está esta, ¿no? Mayor que, menor que. Esa funciona también con números. Pero voy a utilizar unas que están aquí más abajito que dice reglas para valores superiores e inferiores. Entonces, en este caso, de pronto yo estoy buscando en valor bruto cuáles son los valores, los 10 valores más grandes. Entonces le puedo decir 10 superiores. ¿Listo? Entonces, aquí me dice aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior. Aquí me dice que 10, pero yo le puedo decir, no solo no quiero 10, de pronto son solo los 5 primeros. ¿Listo? Entonces aquí ya le estoy diciendo que solo se va a aplicar a los 5 más altos. Y pongámosle aquí un formato ahora sí personalizado. Digámosle que el relleno va a ser rojo y que la fuente va a ser color mm, un azul oscuro. A ver cómo se ve eso. Listo. Entonces, solo se va a aplicar el formato a los 5 valores más altos, a los 5 valores superiores. Voy a presionar aceptar y miren que aquí aparece un valor de 900.000, 925.000. Por aquí abajito aparece otro, 700, 1.000.000, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Listo? Entonces ahí aparecen los 5 más altos. Ahí se alcanzan a verlo un 4 y el otro está arriba. Esos son los 5 valores más altos. Y él resaltó y le colocó el formato que yo le dije. Esa es una forma para que la tengan también presente que pues también a veces es útil para identificar entre tanta información algunos datos pues muy específicos. Bueno, mm, también se le puede hacer, vamos a hacerla por aquí con fletes. Voy a seleccionar la columna fletes, toda la columna. Bien, podemos aplicar un formato condicional y esta vez voy a utilizar un formato condicional que se llama escalas de color. ¿Sí? Las escalas de color, ¿sí? Y el que está bajito que también dice conjunto de iconos, son dos reglas que se aplican directamente a todas las celdas. Aquí ya no es una sola o unas poquitas, sino es a todas las celdas que yo seleccione. ¿Sí? Las escalas de color y los conjuntos de iconos se aplican a todas. ¿Pero para qué me sirve? Pues para colocar una escala, por ejemplo, voy a colocar aquí esta que dice escala colores rojo, no, el blanco no, porque después no lo vemos. Escalas de colores rojo, amarillo y verde. ¿Listo? Esos tres colores, ¿sí? Van a ser una escala de colores, donde un extremo va a ser el rojo y el otro extremo va a ser el verde. El color intermedio, en este caso, va a ser el amarillo. ¿Listo? Van a ver que también hay unas tonalidades entre ellos, ¿sí? Y cada celda pues va a tener una cierta tonalidad. Las que tengan valor más alto pues van a tener un color específico y las que tengan el color, en este caso es rojo, rojo es el más alto y el verde pues es el más bajito. Bien. En este caso que es el segundo. ¿Y qué vamos a ver aquí entonces? Mire, valores altos, por ejemplo, mire, 103.000.
tiene rojo, ¿sí? Mientras que los valores más bajos, por ejemplo, como 1193, tiene un color como verde. Entonces, esos son escalas de colores. De resto, pues usted va a ver si eso se ven, son escalas de colores y son colores que se van de pronto tornando más rojos, ¿sí? Si van creciendo, o tornando más verdes, si van disminuyendo. Entonces, se vuelve es una escala de colores. Aquí los valores más bajitos, mírenlos por acá, ¿sí? Los que sean más oscuros, como 803, ese es el verde más oscurito. Entonces ese es el valor más bajo, ¿sí? O está entre uno de los valores más bajos que podemos encontrar. Entonces esa escala de colores también me permitiría analizar esos datos de esta forma. Lo que pasa es que ahí se ve como desordenada, ¿no? Pero pues no significa que no se pueda ordenar. Ahorita miramos cómo se ordena esto y verán que se ve pues toda la escala de colores en orden. Pero pues a efectos de este ejercicio, pues esa es como la diferencia y ahorita cuando lo organicemos lo vemos diferente. Bien, en la retención también voy a aplicar otra regla que es la de iconos. Y este conjunto de iconos, pues entonces ya son varios diferentes. Por ejemplo, por aquí hay unas banderitas, ¿sí? Y esas banderitas pues me permiten asignar cada uno de esos colores de las banderitas a ciertos valores. Bien, cuando yo la aplico, si se dan cuenta, retención tiene valores, digamos que menores, ¿sí? Como 500, ¿sí? La retención aquí es bajita en estos primeros datos y tiene banderitas de color rojo, ¿sí? Entonces mire que aquí tiene banderitas de color rojo. Después tiene banderitas como intermedias, ¿sí? Miren que más o menos hasta el 2100 tiene banderitas rojas, el 2150 ya tiene amarilla, ¿sí? Y hasta el 3750 tienen color amarillo. Y ahí para adelante son verdes. Entonces podríamos clasificar, digamos, en tres grupos diferentes. Le podríamos colocar un icono, ¿sí? Para de pronto identificar cuál es la parte media, identificar cuál es la parte más alta o la parte más baja, ¿sí? Y también se podrían utilizar iconos en este caso. No es tan vistoso como los colores que aparecen acá, pero pues se identifica con un icono, el que usted quiera o el que aparezca ahí en el grupo de conjunto de iconos. Yo le podría cambiar el icono sin problema. Entonces, hablando de eso, por supuesto, aquí en esta columna de retención, yo ya tengo aplicada la regla. Entonces, vamos a suponer que la vamos a modificar. Entonces, voy a decirle administrar reglas. Bien, y administrar reglas me muestra que hay una regla que dice conjunto de iconos. ¿Sí? Ese conjunto de iconos, pues es la regla que estamos aplicando. Y se aplica, donde se aplica, ese es el rango de celdas que tienen esa regla. Entonces la voy a seleccionar y le voy a decir editar regla. Bien. Aquí me aparece esta ventana para crear reglas. Aquí ya son muchas reglas. Simplemente él abrió la que habíamos configurado anteriormente. Y voy a decirle que el estilo de icono va a cambiar. Entonces le vamos a cambiar, por ejemplo, a este que tiene un círculo, que tiene una X, una interrogación y un símbolo de un chulito. Ahí, ¿listo? Bueno, y le vamos a hacer ese cambio. El valor o los rangos, mírenlo acá. Básicamente es un porcentaje, entonces aquí dice tipo porcentual. Eh, los valores verdes van a estar arriba del 67%. Los valores rojos están por debajo del 33%. Lo que esté en 67 o entre 67 y 33, pues va a tener el símbolo de color en amarillo. ¿Listo? Ese es el porcentaje que le estamos dando también para la identificación de los colores. Aceptar y aquí le voy a volver a decir aceptar. Entonces miren, aquí ya cambiamos los iconos. Vuelve y juega los iconos, ahí están. Ya no son banderitas, son iconos que en algún momento pues son representativos. Como les decía, eso se puede cambiar. En este caso, pues se le puede decir, por ejemplo, que los valores más altos sean de, no sé, después del 90%. Ahí estaba en el 67. Entonces, pues si le decimos que el porcentaje es más alto, ya no es 67, sino 90,
pues las banderitas verdes van a ser más poquitas, ¿sí? En esa escala que tenemos ahí. Bien, entonces ese también es otra forma de tener en cuenta para marcar ese tipo de elementos que de pronto estemos necesitando. Bueno, por aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, valor unidad. Vamos a hacer valor unidad por aquí. Bien. Esta vez para valor unidad vamos a ir a formato condicional, pero no voy a seleccionar una de las que ya existe, sino que yo la voy a crear, ¿sí? Puede ser muy parecida a la que ya existe, pero bueno, aquí la voy a crear. Y voy a decirle que voy a generar una nueva regla. ¿Listo? Entonces aquí aparece nueva regla, la ventana que ya habíamos visto anteriormente, pero aquí yo tengo opciones para escoger qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, la primera opción dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces yo digo, bueno, ¿será que le quiero aplicar una regla a todas las, perdón, un color o un formato a todas las celdas? ¿O solo quiero algunas específicas? Pues si quiero a todas, pues ahí tengo las opciones en la parte inferior. Mire que tiene como colorcitos. Sí, yo le puedo colocar como colorcitos. Sí, le puedo decir cuántos colores. Por ejemplo, aquí hay una escala de 3 colores. ¿Sí? Entonces yo le diría cuál es la de la mitad. Por ejemplo, no sé, rojo. Ahí se ve como raro, pero no importa. ¿Sí? Yo le puedo decir cuántos colores o si tengo una barra de datos es como, sí, como una barrita, así como este colorcito que aparece acá. El color de la barra también se lo puedo cambiar. ¿Sí? Y la vista previa es la que aparece en la parte inferior. ¿Sí? Es una representación de una barra en vez de rellenar toda la celda. ¿Sí? Entre más sea el número más alto, pues la barra se va a llenar más. Y entre el número sea más bajito, pues la barra se va a llenar menos. Esa es una de las opciones que se tiene acá. Pero bueno, digamos que yo no quiero rellenar todo. Yo quiero solo aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Sí? Ahí es donde yo puedo empezar a establecer una regla. ¿Y cuál sería la regla aquí? Por ejemplo, estas que dicen valor de la celda, ahí tiene varias. ¿Sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, valor de la celda, le puedo decir que sea un texto específico, que sea una fecha. Puedo resaltar las celdas en blanco, ¿sí? Para saber si están llenando la información. Puedo utilizar sin espacios en blanco, o sea, lo que está ocupado. Puedo resaltar los que tengan algún error en alguna fórmula, ¿sí? O lo contrario, los que estén sin errores. Entonces, eso me sirve para resaltar también. Bien, vamos a decirle valor de celda. Aquí la segunda opción dice entre. Entre, cuando yo le digo entre es porque es un rango, pero le voy a decir, por ejemplo, no está entre, igual a, no igual a, le voy a decir mayor que. ¿Listo? Entonces, mayor que me va a indicar que yo le tengo que decir el número. Voy a decirle, por ejemplo, que me marque todo lo que sea más arriba o mayor de 8000, ¿sí? En esa columna valor unidad. Y ahora sí le voy a decir qué formato quiero tener. Entonces voy a presionar el botón que dice formato a la derecha. Vuelve y abre mi ventanita de colores. Ahí está. Entonces le voy a poner un color naranja a esa fuente. Y el relleno le voy a colocar aquí como coloquémosle un verde. Listo. Entonces, ya sabiendo que voy a colocar esos dos colores, le digo aceptar. Y miren que en la parte inferior me aparece como una vista previa, ¿sí? Fondo verde y las letras están como de tipo naranja, más o menos, ¿sí? Es como un color naranja. Bien, entonces ese es el formato que le voy a decir. Lo va a aplicar según el valor de la celda y lo va a aplicar a los números mayores a 8000 únicamente. ¿Sí? Presiono aceptar. Y miren que aquí me marcó este que dice 8900, es superior a 8000. Por aquí me marcó uno que dice 12900, ¿sí? Superior a 8000. Uno que dice 9500, superior a 8000. Listo. Y no hay más superiores a 8000. Por aquí hay un 7500, ese no lo marca. Entonces, esos son los números superiores a 8000. Y también le puedo crear la regla de forma individual.
¿sí? Eso es normal que uno pueda crear esas reglas de forma individual, ¿bien? Para que lo tengan presente. Bien, esas son los sistemas condicionales para que lo tengan siempre pues en mente, porque a veces hay personas que le dicen, bueno, muéstreme esta información y miremos a ver dónde están los datos que estamos buscando. Entonces, a veces es más fácil pues poner una regla para resaltar algunos valores y mostrárselos a otra persona, ¿sí? Eso es lo que básicamente tenemos aquí en este formato. Esos son los formatos condicionales para que lo tengan en cuenta. También podemos hacer lo siguiente. Teniendo información, si nosotros vemos por aquí estos códigos de la columna A, empiezan con la letra A los primeros, después empiezan con la B, etcétera, etcétera, están ordenados, pero no significa que yo no pueda ordenar la información de alguna forma. Entonces, para darnos cuenta que sí se ordena absolutamente toda la información, podemos hacer lo siguiente. Voy a marcar, ¿listo? Voy a marcar toda esta línea completa. La voy a poner amarilla. Y así nos cercioramos que efectivamente lo que yo ordene, pues se va a ordenar en todas las columnas y de pronto no en una sola, porque a veces nos da miedo que solo se ordene una columna y el resto no. Entonces, ahí desordenaríamos toda la información. Entonces, en este formato condicional, pues les había dicho que los fletes están organizados por tonalidades, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar esa característica, ¿sí? Voy a seleccionar toda la información. Recuerden que utilizamos Control E. Ahí ya seleccionamos toda la tabla completa y le voy a decir que lo ordene. ¿Dónde está la opción de ordenar? La opción de ordenar está aquí donde dice ordenar y filtrar, aunque no es la única. Por aquí en la pestaña de datos, ¿sí? Datos. En el grupo que está en el centro también hay un botón que me sirve para ordenar. Entonces, yo le voy a decir ordenar. Para ordenar me aparecen los siguientes elementos. Por ejemplo, si yo le digo que mis datos tienen encabezados, él se está refiriendo a la parte superior, ¿sí? Donde dice fletes y retención. Él ya conoce o ya sabe que esa parte es el encabezado y no lo va a ordenar, ¿sí? Él va a dejar eso como encabezado y el resto que está abajo, eso sí lo va a ordenar. Entonces, aquí me va a decir, mis datos tienen encabezado. Aquí donde está ordenado, ordenar por, si se dan cuenta, están los títulos. Entonces aparece fletes. Mire, por allá abajito aparece fletes, ¿sí? Si no le hubiera dicho, mis datos tienen encabezados, entonces aquí me aparecería columna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Esas son las que me aparecerían. Pero como yo le dije que tienen encabezados, entonces me aparecen son los títulos del encabezado. En este caso le voy a decir fletes. ¿Listo? Ordenar según. Entonces, cuando yo ordeno, tengo varias oportunidades de ordenar, por ejemplo, ahí por color de la fuente, por el icono de formato. Bueno, aquí le voy a decir solo valor de la celda y le voy a poner un orden. Aquí yo lo puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor o hacer una lista personalizada. Voy a utilizar el de mayor a menor. Y esta es la forma en que vamos a ordenar los datos. Basado en la columna fletes, él va a organizar toda la tabla, pero como estamos basados en la columna fletes, pues él la va a organizar. Esa es la columna pues del ordenamiento o que va a regir el ordenamiento de nosotros. ¿Sí? Presione aceptar y miren lo que aparece. Los más altos, ¿sí? Son los colores que están rojos. Va cambiando las tonalidades a medida que nos vamos alejando. Miren que se vuelve como más amarillo, como inclusive se vuelve como bastante claro, ¿sí? Va perdiendo como esa tonalidad rojiza. Aquí ya se está empezando a volver como tirando a verde, ¿sí? Se está volviendo más verdoso, cada vez más verde, cada vez más verde, hasta que ya aquí llega el valor más bajo y con la tonalidad verde. ¿Listo? Entonces, ahí es donde estamos viendo el orden, ¿sí? Claro, desordenamos las otras, pero no importa porque lo que queríamos ver era esas tonalidades cómo van cambiando.
¿sí? En ese formato condicional. Ah, bueno, nuestra línea amarilla, ¿no? Vamos a buscar la línea amarilla a ver dónde está. Listo, ahí está, miren. Toda la línea amarilla sigue en el mismo orden, o sea que no tenemos problema porque sí se ordena toda la tabla completa, ¿sí? No es que solo se ordene la columna fletes, se ordena toda la tabla completa, ¿sí? Toda la tabla cambia, ¿listo? Entonces ahí no tenemos peligro de que, es que solo se organizó la fletes y entonces cambiaron los valores y entonces eh, ya no quiero hacer ordenamiento porque solo cambia una columna, ¿listo? Aquí en este caso recuerden que cambia todo. Porque le estamos aplicando a todo. Inclusive yo me cercioré para que cambiara todo, pues seleccionando toda la tabla. Que esa es una de las cosas también que uno puede hacer. ¿Sí? Asegurarse que está ordenando un grupo grande y seleccionarlo todo. Bueno, esa es una forma de ordenar. Podríamos volver al ordenamiento que teníamos anteriormente, ¿no? Vamos a seleccionar toda la tabla con un control E. El ordenamiento que teníamos era por código. Código tiene un sistema alfanumérico y está organizado, pues la primera letra sería la A. ¿Bien? Entonces voy a volver otra vez a ordenar. En este caso ya no le voy a decir que lo ordene por fletes, le voy a decir que lo ordene por código. ¿Sí? Y cuando son letras, miren que el orden ya no es de mayor a menor. El orden se vuelve de la A a la Z o de la Z a la A. Cuando son letras, él determina que código tiene letras y entonces él empieza a mostrarme más ese tipo de ordenamiento. ¿Listo? De la A a la Z. Y cuando son números, pues él sabe que los números se pueden organizar de mayor a menor o de menor a mayor, cualquiera de los dos. Entonces voy a decirle que de la A a la Z y aceptar. Entonces vuelvo y juego otra vez, ya está ordenado como lo habíamos dejado anteriormente o como estaba antes. Miren la línea amarilla donde la habíamos trazado, sigue igual, no ha cambiado. ¿Sí? Entonces, todos esos datos pues están organizados de forma pues bastante rápida y sin pérdida o que me revuelva la información. Entonces, esa partecita para que la tengan en cuenta es bastante útil ese ordenamiento. Por aquí les voy a mostrar otro ordenamiento ya sin estos datos. Voy a colocar otro ordenamiento diferente. Vamos a colocar aquí, vamos a ampliar un poquito aquí el zoom. Listo, voy a colocar por aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, si se fijan los hice en desorden, ¿no? Para que no tuvieran como un orden. Entonces, esos daticos yo de pronto los quiero ordenar, ¿sí? Entonces, solo esos daticos en este caso los quiero ordenar. No vamos a tener aquí que tocar la tabla, no hay necesidad. Voy a seleccionar los meses del año que tengo ahí, ¿sí? Y le voy a decir ordenar. Entonces, aquí me dice que mis datos tienen encabezado. Realmente no tienen encabezado porque mayo es uno de los meses, entonces le voy a quitar ese chulito. ¿Listo? Y ahora me dice que estoy en la columna N, ¿sí? Y ahora sí me está teniendo en cuenta mayo como uno de los meses. Le voy a decir valor de la celda, ese lo voy a dejar igual. Y aquí le voy a decir lista personalizada. En lista personalizada, yo puedo tener listas creadas. Por ejemplo, yo ya había creado una lista. Si voy a crear una lista, utilizo esta opción que dice nueva lista y escribo aquí donde dice entradas de lista. Aquí es donde puedo escribir las cosas. ¿Qué voy a escribir en este caso? Escribiría enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y haría una lista en el orden que yo quiero. ¿Listo? Si quiero hacerlo en ese mismo orden, pues así mismo lo escribo. Todo separado por una comita. Entonces, enero, coma, febrero, coma, marzo, coma. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí ya lo había hecho.
Miren que ahí está ordenado, aunque no se ve con la coma, pero yo sí lo hice con la coma. Y ahí está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí está la forma en que yo necesito que se organice. ¿Sí? Una vez que usted cree esa forma de organizar, pues él las va agregando a las listas personalizadas. Esa es la ventaja, que solo lo hace una vez y usted la siguiente vez ya tiene que seleccionar lo que necesite. ¿Sí? Por ejemplo, también cree esta que se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Esa también me sirve para organizar los días de la semana. Eh, También existen otras que ya están aquí. Mire, aquí empieza una con domingo. Entonces ahí ya hay una lista personalizada, pero con domingo. Inicia en domingo y después termina en sábado. Entonces, lo que yo quiera crear en este caso, pues se puede crear y el orden que yo quiera lo puedo crear también. Entonces vamos a utilizar el de los meses que aparece ahí. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Entonces, mire que aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, también les puedo decir cómo se organicen. Yo le puedo decir, oiga, organíceme de esta forma los datos. ¿Sí? No es siempre lo que, digamos, aparezca ahí en el ordenamiento de la A a la Z o de mayor a menor, sino que yo también le puedo decir cómo quiero que organice las cosas. Eso se llama pues un orden personalizado o una lista personalizada. Pero no se les olvide que toca crearla. No, no es que existan todas las listas que uno va a utilizar. ¿Sí? Puede ser que hay unas palabras que necesito organizar y resulta que pues no están por defecto, no hay una plantilla ya creada. Entonces la tendría que crear para que me pueda organizar de acuerdo a como yo quiero. ¿Listos? Entonces esa es una forma de ordenar también que es bastante importante tenerla en cuenta. ¿Sí? Ese es otro procedimiento adicional con información para que lo tengan presente. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda sobre ese tipo de procedimientos. También son para practicar. ¿Se necesita información? Sí, lo normal es que uno tenga información, ¿no? Para practicar. Por eso es que el taller pues tiene esta tablita, ¿no? No es que yo la haya creado. eh, la tenía, ahí estaba nuestra hoja de insumos, ahí estaba y pues esa fue la que yo utilicé para generar pues nuestros ejercicios de ordenamiento, en este caso, o de eh, formato condicional. Bueno, adicionalmente, vamos aquí mirar un momentico, ordenamiento, autofiltros, subtotal y formato condicional. Adicionalmente, bueno, voy a crear una copia de insumos. Voy a irme a insumos. Le voy a decir mover o copiar. Voy a seleccionarla de nuevo y le voy a decir crear una copia. Y aquí en insumos que tiene el número 2, le voy a poner cambiar nombre y pongámosle aquí subtotales para hacer esa operacioncita ahí de subtotales. Bueno, aquí tengo la información otra vez, ¿sí? La copia que hice de la información. Aquí en la pestaña de formato condicional, ese era el ejercicio que estábamos haciendo ahorita. Y en subtotales, pues voy a tener una copia de la información y voy a hacer un ejercicio con esta información. Bien, hay una característica también con la información que se llama filtros. ¿Bien? Los filtros eh, van a buscar una característica que yo le diga, sobre todo lo que tiene la columna en específico. Por ejemplo, la de proveedor ya sabe que tienen 3 proveedores, entonces yo puedo filtrar por cualquiera de esos 3 proveedores. ¿Filtrar qué va a hacer? Si yo le digo que filtre la información por uno de los proveedores, por ejemplo, Rayo, que ya lo habíamos tratado, él va a solo mostrarme lo que tenga que ver con ese proveedor que se llama Rayo. ¿Listo? Él no me va a mostrar otra cosa, él me va a mostrar lo que tenga que ver con Rayo. Pero ¿qué va a pasar con el resto de la información? Lo que va a hacer él con el resto de la información es ocultarla. ¿Listo? No la va a borrar. Tranquilos que los filtros no borran nada. Lo único que hacen los filtros es ocultar información para que yo no vea lo que no necesito. ¿Listo? Entonces solo me deja ver lo que yo estoy filtrando. Bien, entonces aquí en proveedor, ¿sí? O en toda la tabla, puedo seleccionar toda la tabla, sobre todo los encabezados, que son los que nos sirven para hacer el filtro.
y puedo aplicar en la parte superior el filtro. ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar activar filtro y miren que aquí me aparece un símbolo adicional. Me aparece como un cuadrito con un triángulo que por supuesto ustedes se acuerdan que eso es como si fuera un botón desplegable, ¿sí? Porque ahí en esos botoncitos me va a aparecer un menú. Entonces voy a presionar ese botón y miren que me aparece un menú. En la parte superior del menú, pues ya se dan cuenta que aparece lo que estábamos viendo ahorita, aparece la función de ordenar. En este caso, como es texto, pues acuérdense que él ordena de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Sí? Esa columna proveedor tiene texto. Si tuviera números, pues nos diría ordenar de mayor a menor o ordenar de menor a mayor. ¿Listo? De mayor a menor. Cualquiera de esas dos nos lo diría. Bien, y abajo dice filtro de texto y hay unos filtros que ya están seleccionados, que tienen un chulito negro, y me dice Cacha Mundial, Dis Medellín y Rayo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, esos son los tres proveedores. ¿Sí? Bueno, por lo menos de Rayo nos acordamos. Los otros dos son proveedores, Cacha Mundial y Dis Medellín. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en este momento, como nos está mostrando toda la información, el filtro, digamos que muestra todo. Por eso es que ustedes ven esos chulitos que están seleccionando a todas las palabras que uno puede encontrar en esa columna. Pero, ¿cómo aplicaría yo el filtro en la parte inferior? ¿Sí? Le puedo presionar aquí donde dice seleccionar todo. Él elimina todos los chulitos y yo simplemente selecciono el que yo quiero que se muestre. Voy a seleccionar, por ejemplo, Dis Medellín. Bien. Una vez que yo ya tengo ese filtro o yo ya sé qué es lo que voy a filtrar, entonces, que es Dis Medellín, lo único que me va a mostrar es Dis Medellín. Él va a ocultar Cacha Mundial o todos los que tengan el proveedor Cacha Mundial lo va a ocultar y también va a ocultar Rayo. ¿Listos? Entonces voy a presionar aceptar y miren que aquí en esta columna solo aparece Dis Medellín. Entonces ya solo estamos filtrando con Dis Medellín. ¿Cómo sé que está aplicado el filtro? El filtro, miren que aparece como el filtro, mire aquí el símbolo del filtro. El filtro aparece dentro del cuadrito, mientras que las columnas que no tengan filtro aparecen solo con la flechita que despliega el menú. ¿Sí? Entonces miren la diferencia entre los dos. El que tiene filtro es proveedor y el que no tiene filtro en este caso es valor bruto o ciudad de origen o las demás. ¿Sí? Entonces esa es una diferencia que se puede observar. La otra, la otra opción es mirar el contenido de las filas. ¿Sí? Si usted se acuerda, cuando nosotros ocultamos cosas, no significa que se pierdan, simplemente es que no las vemos. Entonces, por aquí la secuencia de las filas, si usted la ve, es diferente. Empieza en 1, sigue a 36, o sea que todo lo que está entre 1 y 36 no lo estamos viendo. Y aquí salta de 36 a 43. Después salta a 46, salta a 48, a 50, a 52, a 53. Bueno, aquí sí siguió 54. Bien. ¿Eso qué significa? Que lo que está entre esos números realmente está es oculto. ¿Sí? ¿Quién se encargó de ocultar esas filas? Pues el filtro. El filtro dijo, esas filas tienen información que yo no necesito ver, ¿sí? La voy a ocultar temporalmente. ¿Qué tan temporalmente? Bueno, mientras que esté activado el filtro. ¿Bien? Entonces, una vez que yo ya termino de ver la información, voy aquí donde dice filtro, ¿sí? Y puedo utilizar esta opción que dice borrar filtro de proveedor. ¿Sí? Entonces le digo borrar filtro. Y otra vez vuelve a quedar toda la información como está. Pues los filtros se pueden aplicar, se pueden quitar. No tengo que tener necesariamente esos símbolos con esas flechitas hacia abajo todo el tiempo. Hay gente que no le gusta tener esos símbolos de filtro. Entonces simplemente selecciona donde tengan los filtros y selecciona arriba donde dice filtro. ¿Sí? Entonces lo desactiva. Y vuelve otra vez a quedar nuestra información como está, ¿sí? Sin el filtro o sin autofiltro. ¿Sí? Esa es una forma de generar filtros. Ya en un curso más avanzado, pues harán este que se llama avanzadas,
que es un filtro avanzado, ¿sí? Que se puede también realizar. Pero básicamente el filtro que estamos haciendo, pues es un filtro sencillo, ¿sí? Es un autofiltro bastante simple, ¿sí? Aunque tiene muchas opciones, pero es bastante simple. Por aquí voy a activarlo de nuevo. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí filtros de números. ¿Sí? Y ahí donde dice filtro de número, mire que tiene muchas opciones. Vuelve y juega, ¿no? Los números. Por ejemplo, el primero dice es igual a. Dice es igual a. ¿Sí? El otro dice no es igual a. ¿Sí? Cosas que se pueden aplicar a números. Mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre para un rango, 10 mejores para los valores que son pues más altos, superior al promedio, inferior al promedio. ¿Listo? Miren que el filtro tiene muchas cosas y aquí me está diciendo que son filtros de número. ¿Por qué? Porque la columna que yo seleccioné tiene solo números. Entonces, pues él me muestra los filtros exclusivos para números. Y miren que la información, pues también ahí se alcanza a notar que son números. Pues aquí tenemos varias opciones también de filtro que a veces uno pues desconoce, pero pues también se pueden aplicar de forma sencilla. Ya que están creadas ahí, pues depende de lo que usted quiera filtrar, ¿no? Acuérdense que hay cositas que son bastante útiles para los textos y hay otras cositas que son pues como diferentes para los números. Siempre suele suceder eso, ¿no? Que las opciones para los números pues son diferentes que las opciones para el texto. Bueno, voy a quitar aquí el filtro un momento y voy a dejar la información ahí como está. Mire, la información se alcanza a ver toda, no hay ningún problema. Eh, digamos que la estamos visualizando toda. Hay otra forma también de organizar la información, pero sumándole algo adicional que es una operación. ¿Listo? Entonces podemos organizar la información y adicionalmente podemos hacer algo con esa operación como una, no sé, una suma, por ejemplo, o sacar un promedio. ¿Sí? Bueno, claro que acuérdense que donde se saca sumas y promedios o a quien se le saca sumas y promedios, pues esas las columnas que tengan número. ¿Sí? Entonces, bueno, y se llama en este caso los subtotales, ¿sí? Y esos subtotales es como si nosotros aplicáramos a ciertos grupos de información, pues alguna operación sencilla. ¿Cómo hace uno para hacer subtotales? Primero, hay que pensar a qué le vamos a sacar subtotal, ¿sí? ¿Qué queremos saber, básicamente? Si queremos saber algo del proveedor, entonces usted se da cuenta que el proveedor, eh, o como está escrito los proveedores, pues está como desorganizadito. ¿Sí? Entonces, contar los proveedores o contar cuántas veces aparece Cacha Mundial o Dis Medellín, pues va a ser un poquito complicado si está en desorden. ¿Bien? Y vamos a contar algo o vamos a contar cuántas veces aparece el proveedor, ¿sí? En esa hoja. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se podría hacer. Bueno, no manual, ¿no? No voy a empezar a contar Cacha Mundial 1, Cacha Mundial 2, no. Eso lo voy a hacer la máquina. Primero, voy a seleccionar toda la información. Segundo, voy a ordenarla por esa columna que yo voy a buscar. Voy a decirle que me ordene por proveedor. ¿Listo? Ya ordenada la información, es más fácil contar cuántas Cacha Mundial hay. Cuando están así organizadas, todas en un solo grupo, pues es más fácil contarlas. ¿Listo? En este caso, pues hay 42. Si se preguntan de dónde conté 42, Excel también hace una palabra que se llama recuento, aquí temporal, de acuerdo a la que yo seleccione. ¿Sí? Si él es texto, él sabe que lo único que se puede hacer es recuento. ¿Y recuento qué es? Contar texto, contar las celdas que tienen texto. ¿Sí? Eso es lo único que se puede hacer con texto, básicamente. Entonces, por eso me aparece recuento. ¿Sí? Lo que yo seleccioné fueron 42 cachas mundial o 42 nombres similares y por eso me aparece el 42. ¿Sí? Si lo hago con un número, voy a hacerlo aquí con pequeñito y selecciono solo esos, él me muestra otras cosas como la suma, bueno, también me muestra el recuento y me muestra también el promedio. Entonces, esos son daticos que lo hace solo con números. La suma solo suma números,
y por supuesto el promedio solo lo hace con números. ¿Sí? Bueno, entonces esa es otra. Ya ordené por proveedor. Ahora me voy a ir a esquema. Esquema, ¿dónde está? Está de últimas, aquí donde tenemos la pestaña de datos. Está la opción que dice esquema y hay tres opciones. Una que se llama agrupar, una que se llama desagrupar y la otra que se llama subtotal. Bien, en este caso, digamos que subtotal, entre otras cosas, hace el agrupamiento y el desagrupamiento. Entonces no voy a ir por agrupar y desagrupar, sino voy a ir directamente por subtotal. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar subtotal y me aparece una ventana nueva. Esa ventana nueva entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a pedir unos datos. ¿Y esos datos iniciales cuáles son? Me va a decir, por ejemplo, para cada cambio en se refiere a la columna que vamos a ordenar, ¿sí? Que está bien organizadita. Y cada cambio es cuando él cambia de palabra. Entonces, por eso fue que lo ordenamos tanto. Porque todas las palabras iniciales, pues no cambian, son las mismas. ¿Sí? Cuando él encuentre un cambio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar una función. ¿Cuál función va a utilizar? En este caso, recuerden que las palabras, perdón, las palabras que aparecen aquí, eh, cancelar, esquema, subtotal, listo. Las palabras que aparecen aquí, en este caso, eh, se pueden contar, ¿listo? Se pueden contar. No se pueden sumar, no se les puede sacar promedio, no se les puede sacar máximo, no se les puede sacar mínimo, ¿sí? Porque genera un error. Entonces, ahí es donde hay un pequeño problema. Pues, regálame un segundo, aquí selecciono toda la información. Ahora sí, esquema, subtotal, y ahora sí vemos todos los campos que tenemos en la parte superior. Bueno, dijimos que íbamos a utilizar para cada cambio en la columna proveedor, que ya la tengo organizada. Vamos a buscar proveedor. Le voy a aplicar una función. En este caso le voy a decir que recuente o que haga un reconteo y que me coloque el conteo en la misma columna proveedor. Vamos a buscar la columna proveedor por aquí. Aquí está y la chuleo. Entonces le coloco ahí un check y listo. Entonces, para cada cambio en proveedor, recuerden que es el cambio de palabras internos que tiene ahí. ¿Sí? Los nombres de proveedores que están cambiando. Recuento es la acción que voy a hacer. Entonces él va a contar cuántas palabras, por ejemplo, Cacha Mundial encontró y va a seguir con la otra y también va a contar y va a seguir con la otra y también va a contar. ¿Y dónde va a agregar ese subtotal? Lo va a agregar en la columna proveedor. Entonces lo va a hacer en esa columna misma de proveedor. Y voy a presionar aceptar. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí lo que nos está mostrando en este caso, pues inicialmente no se ve, pero vamos a mirar que cuando cambia la palabra. Vamos a mirar que aquí Cacha Mundial no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. Y aquí ya cambia. ¿Sí? En la siguiente, si se da cuenta, ya empieza Dismedellín. ¿Qué hizo acá en este caso? En este caso, perdón, control Z. En este caso, ¿qué fue lo que hizo él? Insertó una fila. ¿Sí? Él metió una fila ahí en la mitad. Y me dijo cuántas veces encontró la palabra Cacha Mundial. Y me está diciendo que hay un subtotal de 42. Eso fue lo que hizo él adicionalmente. Inserta una fila, ¿sí? Me dice que efectivamente hay 42 palabras que él contó, y pues esas corresponden a la total de Cacha Mundial. Como están ordenadas, pues muestra de esa forma. Si yo sigo, empieza con Dismedellín. ¿Listo? Dismedellín. Hasta acá. ¿Bien? Me inserta una fila. Miren que insertó la fila 80. Y metió el conteo y contó cuántas palabras iguales encontró. En este caso encontró 35 palabras
Dismedellín. ¿Sí? Realmente, pues, si usted lo compara con las transacciones, pues son básicamente 35 transacciones que hace el proveedor de Dismedellín. ¿Sí? Y aquí sigue Rayo. Entonces, él me colocó 22. Bien, entonces esos se llaman subtotales. Hay un total general, mire, aquí hay una cuenta general que me dice que tenemos 99 en total. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos esos daticos funcionando y básicamente pues eso es la información que nos está mostrando. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra información o qué otra cosa nos está mostrando en este caso? Nos está mostrando por aquí unos símbolos. Estos símbolos que aparecen ahí de menos y estas líneas grises pues tienen que ver con la agrupación o la desagrupación de información. Cuando yo vea un más, ya lo vamos a ver ahorita, significa que la información está como contenida en esa sola fila o contenida en un título, ¿sí? Y está oculta. Si yo quiero desplegar la información o desagruparla, entonces presiono encima del más y ahí sí ya puedo ver la información. O sea que ahí cambiaría el más por un menos. En la parte superior, también sobre esa linecita, aparece unos números. Aparece el 1, el 2 y el 3. Ya se los voy a mostrar qué es lo que tiene el 1 y el 2 y el 3 al presionarlo. Voy a presionar el 1. En este caso el 1, miren que me está mostrando la cuenta general, ¿sí? El total general me lo muestra. No me muestra más. ¿Sí? Y miren que del lado izquierdo aparece el más. Entonces, eso significa que toda la información quedó agrupada y no la estamos viendo en este momento, pero hay información. ¿Sí? Ahí en teoría ahí hay 99 filas que no estamos viendo, que están ocultas, digámoslo así. Bien, si presiono el 2 ya me muestra los proveedores, ¿sí? Me muestra que Cacha Mundal tiene 42, eso es un subtotal. Dismedellín tiene 35, eso es un subtotal. Y Rayo tiene 22, eso también es un subtotal. ¿Sí? Entonces me muestra que esos tres subtotales están agrupados. Están agrupados, mire que cada uno tiene su propio más. Entonces eso significa que cada uno de esos elementos pues tiene más elementos dentro. Como les decía, si usted presiona encima de un más, vamos a presionar encima del más que tiene Rayo. Entonces mire que la información de Rayo sí se muestra. La de Cacha Mundial sigue estando oculta, ¿sí? Porque tiene el más. La de Dismedellín sigue estando oculta porque también tiene el más, está agrupado. Mientras que acabamos de ver que Rayo ya quedó desplegado, ya quedó desagrupado y por eso es que tenemos este más, este menos eh, en la columna izquierda. ¿Listo? Entonces, solo estoy viendo la información de Rayo. Le dije que me muestre ese grupo, que lo desagrupe y me lo muestre. ¿Sí? Y cuando ya lo termino de ver, pues entonces puedo presionar otra vez el menos y él vuelve y agrupa la información. Entonces ya solo veo los subtotales nuevamente. Bien, esa es una forma también de observar ese tipo de información, de mirar ese tipo de información y de agrupar de acuerdo a una condición. ¿Sí? Entonces generar subtotales a veces también los puede sacar a uno de operaciones pues sencillas que no necesito estar sacando una calculadora para hacerlo, ni una función, porque él me hace las operaciones por mí. Y hace, por ejemplo, un conteo de palabras. Esa es una de las cosas que puede hacer. Bueno, voy a seleccionar otra vez toda la información con control E. El subtotal no se tiene que quedar ahí. Voy a ir a esquema. Y en esquema voy a ir a subtotal. Y en subtotal le voy a decir esta opción que está al lado de aceptar, que se llama quitar todos. Entonces, quitar todos, ¿qué significa? Si yo selecciono toda la información bien, ¿sí? La que ya habíamos creado en su total, y si yo la vuelvo a seleccionar y le digo quitar todos, él quita todo el subtotal que había hecho anteriormente. Entonces, como quien dice, volvimos a quedar con nuestra información tal cual la iniciamos. ¿Listo? Entonces, le dimos quitar subtotal, quitar todos, perdón, y pues efectivamente, pues él quitó todos esos elementos. Toda la operación que había realizado. Bueno,
Y ahora les voy a mostrar una operación también con números. Voy a presionar control E. Recuerden que estamos haciendo subtotal para toda la tabla completa. Voy a ir a esquema, subtotal. En este caso, bueno, tenemos organizada solo proveedor, ¿no? Yo hubiera podido organizar otra diferente, eh, pero pues primero tengo que ordenarlo, ¿no? Bueno, probémoslo acá de una vez. Ordenar, y vamos a ordenar, por ejemplo, se me quedó pegado el mouse, por ciudad de origen. ¿Listo? Ese va a ser el criterio de ordenamiento. Y aceptar. Bueno, entonces ciudad de origen, están todos los de Barranquilla, primero, ¿sí? Están después los de Florencia, están los registros de Pereira, y ya, se acabó. Solo hay 3 ciudades, menos mal que solo hay 3 ciudades. Bueno, entonces ya sabemos que ese es el orden, ¿no? Barranquilla, Florencia y Pereira. Bueno, vuelve y juega, control E. Ahora sí, ya sabemos que ciudad de origen está ordenado. Voy a ir a esquema, subtotal. Dice, para cada cambio ya no voy a utilizar proveedor, voy a utilizar ciudad de origen. Entonces voy a buscar ciudad de origen. ¿Listo? Ahí está. Usar función. Entonces, ¿cuál función puedo utilizar? Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo en la columna de fletes. ¿Listo? Como fletes son números, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que me saque una suma. No, que me saque el valor máximo. ¿Listo? Que me saque el valor máximo de los fletes, pero en este caso teniendo en cuenta la ciudad de origen. ¿Listos? Aquí le voy a quitar proveedor, lo voy a pasar aquí a fletes para que él haga la operación en fletes. ¿Sí? ¿Cuál operación? La que le estoy diciendo acá que dice max o sacar el valor máximo, ¿sí? De esos grupitos que tenemos organizados por ciudad de origen. O sea, va a contar todas las de Barranquilla y va a sacar el valor máximo de Barranquilla o de todas las que dicen Barranquilla. Va a contar las de Florencia, va a mirar las de Florencia y va a dejar el valor máximo de todos esos fletes que pagan para Florencia. ¿Sí? Y lo mismo pues va a hacer con la última ciudad. Bien, voy a presionar aquí aceptar. ¿Y qué me va a pasar? Entonces empezamos a mirar ciudad de origen. Miren que aquí empieza Barranquilla. ¿Mm? Termina Barranquilla, ¿sí? Aparece la palabra max y donde sacó el valor máximo fue en la columna fletes. Por aquí le voy a colocar un colorcito. Ahí está el colorcito amarillo. Bien. Ese valor que está ahí es el número máximo que encontró en la columna fletes. Bueno, vamos a buscarlo a ver si aparece por aquí rápido. Es 36.990. Mírenlo acá. El valor máximo que encontró en el grupo fletes, ¿sí? Por supuesto, el de la ciudad que corresponde, que en este caso es Barranquilla. Bien, lo mismo hace con Florencia. Él mira cuáles son todos los de Florencia, busca el valor máximo y miren que aquí lo encuentra. El valor máximo es 83.363. Vamos a buscar dónde está ese valor. 83.363. ¿Listo? Y ese es el valor máximo que estamos sacando. Voy a bajar en la última es Pereira. Pereira, entonces me está diciendo que el valor máximo es 103.523. Vamos a ver, mírenlo acá, aquí está cerquita. Valor máximo 103.523. Bueno, de esos valores, de esos subtotales, que es 36.990, 83.363 y 103.523, ¿cuál es el mayor? Bueno, el de 103.523. Entonces, ahí me está diciendo entre los 3 subtotales, ¿cuál es el mayor valor de esos 3? Y bueno, ahí ya tengo datos. Tengo que Barranquilla, el valor más alto del flete es 36.990
que Florencia, el valor más alto de los fletes es 83.363, que Pereira, el valor más alto de los fletes que ha pagado es de 103.523, y en la cuenta general me dice cuál de esos tres valores es el más alto. ¿Sí? En este caso, 103.523. Bien, esos son subtotales, para que los tengan presentes como una herramienta, ¿sí? Una herramienta que en algún momento me va a permitir pues hacer ciertas operaciones antes de pronto de dar algún resultado, o antes de tener una respuesta, pues uno hace uno hace un subtotal y después le da la respuesta, uno dice sí, esta es, si quiere la puede volver a comprobar, no hay ningún problema. Todo esto es comprobable, igual estos son funciones que en algún momento están funcionando de forma adecuada, entonces pues él hace lo que tiene que hacer en este caso. Bueno, ahora sí, como voy a dejar la información como estaba, le digo quitar todos, y una vez que le digo quitar todos, volvemos otra vez a la información y no utilizamos pues en este caso más subtotales. Ya con eso pues podemos hacer pruebas de a poquitos. Bien. Bueno, ¿nos podemos equivocar? Sí. Por ejemplo, puede usted generar una suma de texto. La suma de texto le va a dar 0. Usted sumar texto, sumar, por ejemplo, Dismedellín más Dismedellín más Dismedellín, eso no existe. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, pues no va a aparecer nada. ¿Listos? Va a aparecer un 0 como operación. Solo para números, pues hay unos tipos de operaciones, y solo para texto hay otro tipo de operaciones. Bien. Entonces, no se les olvide. Y una vez que vayan a terminar, seleccionen toda la información otra vez con control E, van a esquema, en subtotal le dice quitar todos. Y ahí en este caso, él quita pues los subtotales que había armado y deja la información como estaba anteriormente. Ahí está la información, tal cual la pegamos, pues, con algunos cambios que le hicimos, como la línea esa de color amarillo. Pero bueno, eso ya es otra cosa ahí. Bien, entonces, esos serían los subtotales para que los tengan en cuenta. Los parámetros que vimos hoy: ordenamiento, hicimos algunas cosas de autofiltros, bastante sencillos, subtotales y formato condicional. Todos son operaciones que manejan información, o que me sirven para mostrar información o manejar información. Entonces, pues, esos son como la práctica, esa sería como la parte ya importante. Teniendo información, pues hacer ese tipo de pronto de búsquedas de información, de análisis de información, ¿sí? Inclusive operaciones que le hacen a uno. Si ustedes se dieron cuenta, yo no hice ninguna operación de sumar, no hice absolutamente nada, ¿sí? Solo el subtotal lo ejecuté y le dije qué operación hiciera, y Excel básicamente hizo todas las operaciones, ¿sí? Entonces, una cosa es que Excel me ayude con todo ese tipo de cosas, ¿no? De ordenamiento, de autofiltros, que nos pongamos a hacerle a la antigüita, que es que empezar a contar todo uno por uno, y mirando y sacando la calculadora, y contando con los dedos. Y bueno, ahí hay procedimientos en Excel mucho más fácil, mucho más sencillos, y pues sirven para analizar información. Entonces, les recomiendo que hagan las prácticas con esa hojita de insumos, que le saquen copia para que no se vayan a asustar si se cambia la información. Las copias, pues usted va a tener una original que es insumos, y en las copias pues usted ya empieza a jugar con todo lo que hemos visto hoy. Empieza a jugar con formatos condicional, empieza a hacer filtros, eh, empieza a ordenar, ¿sí? Y por último pues hace subtotales, para que haga como esa secuencia. Yo digo que subtotales de últimas, porque ese es como el más complicadito, ¿sí? A veces es complicadito de entender, ¿sí? Pero pues funciona. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, Una entonces, pregunta. bueno, gracias, Cindy, muy amable. Entonces aquí nos queda es practicar, ¿listos? Practicar con ese archivito, ya está hecho, toda esa información está creada.
solo es practicar esos procedimientos y pues alistar la evaluación número 4. Si puede de pronto, o si quiere, o si le queda fácil, pues igual también puede adelantar la unidad número 5. Sin embargo, la unidad número 5 ya les dije que la hacíamos en la siguiente sesión. La siguiente sesión la tenemos el lunes. Bien, ya esa sería la última sesión. Entonces, si tienen alguna duda, pues también no se les olvide manifestarme esas dudas que tienen, si no por correo. Y yo pues trato de responder lo más rápido posible esas dudas, ¿bien? Para que de pronto, pues antes de terminar el curso, usted ya tenga inclusive las dudas solucionadas, ¿bien? Entonces, practicar, adelantar este fin de semana si está atrasadito en evaluaciones, pues completarlos, ¿sí? Y estar pues ya listo porque este curso se nos está acabando y ya llegamos hasta el próximo martes. Siendo hoy jueves, pues ya tenemos muy poquito tiempo para terminar. Entonces, les agradezco mucho por haber asistido el día de hoy. Ya ahorita les envío el link de asistencia para que me llenen la información de la asistencia del día de hoy. Y pues juiciosos, que pasen buena tarde y juiciosos el fin de semana también con el curso. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien, juiciosos todos.